Vamos otra vez. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Bueno, vamos ahora sí. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hemos tenido un pequeño percance, pero gloria a Dios, aquí estamos. Estamos de vuelta. Gloria al nombre del Señor. Estamos de vuelta nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Esperamos pues que podamos ahora sí transmitir, ya que se nos cayó al principio. Pero gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa hora. Le habla el pastor Alvin Ponce de León. Le saludamos en el amor de Jesucristo. Damos gloria y honra al Señor Jesús. Aleluya. Esperamos que ahora no se caiga esta transmisión, porque lo que tenemos es, gloria al nombre del Señor, una bendición. Vamos a orar en esta hora para así aprovechar el tiempo, gloria al nombre del Señor, y poder, y que el Señor nos ayude y que esta transmisión se pueda dar. En caso de que ocurra algo, se va a quedar grabado y lo paso más adelante, pero esperamos que no. Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna e infinita misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Aleluya, gracias te damos por este privilegio, por esta grande oportunidad que tú nos concedes, el poder, Dios mío, Padre, estar aquí en esta preciosa noche, Señor amado, para así, Dios mío, Padre, edificar el pueblo, ser de bendición para el pueblo, que este es nuestro propósito, ser de bendición al pueblo. Y vamos a estar, Señor, hablando de este libro maravilloso, el libro de Habacuc. Gloria al nombre del Señor, gloria a tu nombre, Dios mío, que esperamos que tu Espíritu Santo tome el control, todo el dominio, Señor, y se manifieste con poder, se manifieste con gloria en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Saludamos a los hermanos en esta preciosa hora. Esperamos, ¿verdad?, que estén bien. Les saludamos en el amor del Señor y que estén gozando de la bendición del Señor. Dios bendiga a los hermanos de la casa y los hermanos y hermanas amigas de la iglesia que son, gloria al Señor, fieles también en nuestras transmisiones. Dios les bendiga. Vamos a pasar rápido al libro de Habacuc, ya que es un libro que tiene bastante información, gloria al Señor. Yo no sé cuántas veces usted lo ha leído, yo no sé cuántas veces usted ha sido ministrado, ¿verdad? Y yo le pido que desde ahora, si tiene algún verso favorito, ¿verdad? Yo tengo varios ahí, capítulo 2, capítulo 3, cualquiera de esos 3 capítulos, me lo escribe. A ver, quiero ver un censo de cuántos hermanos leyeron y si hubo un texto en específico que le ministró, me dejan saber, y gloria al nombre del Señor, pues estaremos publicándolo, porque yo sé que hay varios versos ahí que han sido de grande bendición. Así que vámonos al bosquejo, ¿verdad? El bosquejo que tengo en esta preciosa noche, voy a ir con calma, ya que varios hermanos me dicen, pastor, baje las revoluciones, que estoy tomando nota. Pero no se preocupe, esto va a estar grabado en caso que necesite ir para atrás a alguna información. En el video que salga, usted le puede dar para atrás, para adelante, porque quiero concentrarme en la estructura y en la historia. Usted sabe, me gusta la historia, me gusta explicar ciertos detalles que trae este libro. Por ejemplo, Habacuc, encontré que, amén, hermana, ahí dice el versículo, el capítulo 2, verso 3, lo vamos a estar leyendo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero Habacuc, algo interesante, como he estado hablando, uno de los 4 profetas del siglo VII, era contemporáneo, ¿verdad? Con Jeremías, con Sofonías, con Amós, que lo he estado hablando, ¿verdad? Del siglo VII. Es bien interesante, ya que varios de estos libros que hemos estado analizando en su formación
fueron una especie de poesías, y en este caso el libro de Habacuc son como unas lamentaciones que vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo se estructura, se divide el libro de Habacuc, ¿verdad? Pero es bien interesante el diálogo que él tiene, más o menos parecido al de Job, ¿verdad? El de Job, ¿verdad? Que comienzan sus compañeros a hablar y él tiene que hablar hasta que cayó en cuenta, ¿verdad? De que a Dios no hay quien le gane, ¿verdad? Dios es soberano y él hace como él quiere. Y por eso que Job terminó igual que Habacuc, reconociendo la grandeza de Dios. Amén. Nuestra hermana Yamile le gusta el capítulo 3, versos 17 al 18. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Lo vamos a estar leyendo. La hermana Rosa le gusta el capítulo 3, también, versos 17 al 18. Tremendo, esos últimos versos de ese capítulo 3 son fascinantes. Si alguno no lo sabía, se lo digo hoy. Habacuc tiene unas variantes en el hebreo que tiene que ver con alguna planta de un jardín, pero me gustó la raíz etimológica del nombre de Habacuc. Habacuc tiene dos definiciones claves. Una de ellas es el luchador y otra vez el que abraza. Y yo le puse, ¿verdad? Viendo el entorno del libro, y los mensajes que trae, yo le puse el guerrero que abraza, ¿verdad? Porque fue un hombre luchador, ¿verdad? Porque él estaba abogando por la situación del pueblo, luchando por la situación del pueblo, ¿verdad? Pero era un hombre que abrazó la fe, un hombre que abrazó y que tuvo una experiencia bien maravillosa, gloria al nombre del Señor, con el Señor. También mi tía Esther por ahí le gusta el capítulo 3, verso 17. Veo que a muchos les gusta el capítulo 3, tremendo, gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, si nos vamos al contenido, este es el contenido que yo le voy a trazar. Lo primero que vamos a hablar es del trasfondo, el trasfondo por la página que conseguí de internet que se llama Indubiblia, que hay un mapa que yo le posteé no hace mucho para que lo vayan estudiando y vean la estructura, la formación del libro. Pues vamos a hablar de la estructura, ¿verdad? O del trasfondo histórico. Y vamos a hablar lógicamente de las quejas de Habacuc, porque él se quejó. Hay dos quejas que él hizo y también hubo dos respuestas de parte de Dios. Dos quejas de parte del profeta y dos respuestas. Acuérdense, era un tiempo de aflicción y era contemporáneo con el profeta llorón, con Jeremías. So que ellos estaban en un momento de aflicción y pues, lógicamente pues la queja era parte de su diario vivir. So que hay dos quejas y dos respuestas de parte de Dios, y hay lo que se llama los ayos, o sea, el ay o una especie de grito de angustia por algo terrible que se avecina. Voy a hablar de los 5 ayes y lógicamente de la oración de Habacuc, ¿verdad? En el capítulo 3, que eso es maravilloso, formidable, en la forma poética que Habacuc trazó este pasaje. Y voy a hablar del comentario bíblico de Leon Wood, que es el libro de texto que estoy utilizando, y el comentario de Bible Knowledge, que ese es el más que he estado utilizando, y llegar a la conclusión, ¿verdad?, de quién era este profeta. Amén. Así que vamos ahora a pasar de este contenido, el bosquejo, vámonos al contenido. Y yo le digo desde ahora, ¿verdad? Y voy a esta gráfica, déjame ver si la puedo pasar por aquí. A ver, se me caiga otra vez. Esperamos que no. Esta gráfica que está ahí, si el que esté conmigo, yo la estuve presentando, ¿verdad? Ya que Habacuc, pues es interesante la estructura, estos 3 capítulos. Ese primer capítulo, pues está la queja número 1, la queja número 2, y está la contestación de Dios o la respuesta de Dios. Y está, como dije, el capítulo 2, están los 5 ayes, y el capítulo 3, la oración de Habacuc. Es bien interesante, una respuesta de Dios acerca de un éxodo que va a ocurrir, una comparativa del éxodo
en los tiempos de Moisés con el éxodo futuro, ¿verdad? En lo que Dios va a hacer y cómo va a librar su pueblo y cómo va a destruir los pueblos que se han levantado en contra de su pueblo, en este caso con el pueblo de Babilonia. Ahí estaba y le había mandado para que vieran el trasfondo general del libro de Habacuc, ¿verdad? Y ahí es donde están las preguntas que se hizo varias veces Habacuc. Y está, ¿ves? La situación social, ¿verdad? Era una situación social donde había esclavitud, donde había una economía que estaban haciendo, ¿verdad? Negocios malos, flojos, como lo dicen por ahí, y aprovechándose del pueblo. Estaban los líderes irresponsables y también el pecado de la idolatría. Ahora, si pasamos al trasfondo general de este libro, pues hay algo interesante en la data de este libro, y es que no acusa a Israel. Este profeta no acusa a Israel, sino que se dirige a Dios en su lucha y se hace la pregunta: ¿es Dios bueno? Porque si Dios es bueno, ¿por qué existe tanta maldad? Esa era una pregunta prácticamente que era lo que quería decir el profeta. No podía entender: si Dios es bueno, ¿por qué existe tanta maldad y por qué me la permite ver? Y ahí es donde entra el lamento, ¿verdad? El lamento del profeta Habacuc, llamando la atención de Dios hacia la injusticia. Y también, pues, lógicamente, pues, en una forma poética, el profeta Habacuc, vemos que él habla acerca del sufrimiento y acerca de las injusticias en el mundo. Ahora, vámonos de acuerdo a lo que he estado buscando, dividiendo los capítulos. En este capítulo 1 vemos la primera gran queja del profeta Habacuc. Y esa gran queja del profeta Habacuc pues nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? El hombre estaba bien aturdido, estaba triste, estaba lamentándose y él pensaba que Dios estaba en silencio. Escuche bien esto, porque esto es lo que los autores más enfatizan con respecto, pues lógicamente todos nosotros en parte tenemos algo de Habacuc, que nos desesperamos porque vemos o sentimos o no estamos viendo que Dios está actuando a nuestro favor y pensamos que Él está en silencio. Y por eso es que se hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Y lo otro que estaba sucediendo en medio de esa queja que él había notado era que la Torá, o sea, los libros de Moisés, habían sido quebrantados. O sea, la ley había sido quebrantada, no se estaba cumpliendo con la ley. Y había mucha violencia e injusticia, aparte de un liderato corrupto. Eso era lo que estaba sucediendo en ese primer capítulo del libro de Habacuc. Una gran queja donde el profeta se sentía que lo que estaba observando era violencia, injusticia, liderato corrupto, y la ley estaba siendo quebrantada. Y él se hacía esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta a nosotros? Dios mío, ¿hasta cuándo va a suceder? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo va a seguir esta nación con este asunto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo, eso viene de mucho tiempo, porque es algo que, pues, la realidad del ser humano quiere ver el fin, quiere ver que unos resultados inmediatos. ¿Qué pasa? De esa queja en el capítulo 1, pues rápidamente, pues vemos una respuesta. En el mismo capítulo 1 vemos una respuesta de parte de Dios, y es que Él le dice: mira entre las naciones. Mirad, esa palabra es clave en esos primeros versículos cuando le dice: mirad entre las naciones, porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios. Él está diciendo: estate tranquilo, ¿verdad? Tú piensas que yo no estoy haciendo nada, pero ya yo estoy preparando un pueblo. Se ha de levantar un pueblo de los caldeos, o sea, Babilonia, que va a venir a cautivar y va a venir a conquistar este pueblo. Y ahí es donde entonces se desarrolla la segunda queja de Habacuc. La primera era: ¿hasta cuándo vamos a estar en esta violencia, en esta injusticia? Y Dios le responde: pues mira, tranquilo, ya yo tengo un pueblo, los caldeos vienen a conquistar, vienen a destruir.
Y ahí es donde viene la segunda famosa queja del profeta Habacuc. Y esa queja de Habacuc nos dice de la siguiente manera. En otras palabras, lo estoy resumiendo. ¿Qué? Hablando en el argot pueblerino puertorriqueño. Pero ¿qué? Que tú me vas a mandar la gente de Babilonia. Pero si esa gente son más malos que lo que está pasando en Israel, lo que está pasando aquí en nuestro pueblo, ¿cómo es posible que tú me mandes a un imperio, a un gobierno peor que lo que estamos viviendo nosotros aquí en esto? Él no podía entender, él no podía comprender por qué Dios iba a mandar a otro pueblo que él consideraba peor en sus caminos que el mismo pueblo de Israel, que los mismos hebreos. Y a raíz de esa queja, esta segunda queja del profeta Habacuc, acuérdense, la primera queja del profeta Habacuc era hasta cuándo. Ahora esta segunda queja del profeta Habacuc nos dice cómo es posible, o sea, cómo es posible que tú me mandes a un imperio peor que este pueblo que nosotros tenemos aquí, que aunque está haciendo lo que está haciendo, no es tan malo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios pues nos habla acerca de la visión del futuro, que Dios había de caer a Babilonia, hacer caer a Babilonia, de que Dios puede usar los reyes corruptos, pero no los respalda. Escucha bien, en el plan maestro de Dios, Dios puede permitir que se levante un gobierno que, aunque no esté de acuerdo a lo que Dios ha establecido, lo use para castigar, lo use para a disciplinar, o en el caso de Israel, por no haber hecho caso, lo use para conquistarlo y destruir, ¿verdad?, la ciudad. Ahí es donde vemos que Dios habla y se nos dice a través de este mensaje que Dios puede usar los reyes corruptos, pero no los respalda. De que todas las naciones son responsables delante de la justicia de Dios. Que aunque él usó a Babilonia para conquistar, para destruir a este pueblo por su irresponsabilidad, Babilonia no se iba a quedar así porque sí. Él también iba a disciplinar a Babilonia. Y ahí es donde vemos dentro de esta respuesta que entonces se le habla al profeta en el oráculo y le dice que el justo por la fe vivirá. Y vamos a estar explicando ese término que habla acerca del justo por la fe vivirá, mi amado hermano. Es bien importante, interesantísimo, ¿verdad? Porque siempre utilizamos estos pasajes, pero ¿de dónde salieron? ¿Por qué salieron? ¿A qué se debió? Estamos viendo una circunstancia donde el pueblo se había desenfrenado y Dios va a utilizar otro pueblo más grande para destruirlo, para castigarlo. Y ese término, el justo vivirá por la fe, vamos a ver lo que significa realmente ya mismito. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese estratégicamente el escritor de Habacuc mismo, entre la oración y entre las quejas, acomoda lo que se llaman los ayes? O sea, él habla de prácticas económicas injustas entre capítulo 1 y capítulo 2. Él habla de la esclavitud y él habla del abuso del alcohol. Y él habla acerca de la idolatría. 5 cosas. Estos son los 5 ayes. Los primeros 2, prácticas económicas injustas. El tercer aye es la esclavitud. El cuarto aye es el abuso del alcohol, ¿verdad? Por el abuso del alcohol se estaban embriagando. Y el asunto de la idolatría. Y según la página de Indubiblia, la gráfica que le estuve mostrando al principio y se la voy a mostrar otra vez al final, vemos la oración de Habacuc, vemos un hombre cambiado, ¿verdad? De un hombre quejoso, de un hombre que parecía medio hermano de Jeremías, con un lloriqueo, como decimos nosotros, en los primeros 2 capítulos. Entonces el capítulo 3 se decide a buscar a Dios. Y ahí es donde está la famosa expresión, he oído tu palabra y temí. A mí me encanta ese capítulo 3. Cuando dice, he oído tu palabra y temí. Aviva la obra en medio de los tiempos. Entonces, me encanta porque en el capítulo 3, según esta página,
de Indubiblia, de los versos 6 al 9, Dios se aparece con poder, así como le pasó a Job, ¿verdad? Que él lo confrontó y en esa visión confrontó a este profeta. Y ahí es donde entramos en los versículos 10 al 13 de ese capítulo 3 en un contraste entre el éxodo pasado y el futuro, ¿verdad? El éxodo futuro del versículo 10 al 13. Y terminamos, por lo que estoy viendo, con uno de los versos favoritos de muchos de los hermanos o de algunos de los hermanos que están aquí, como la hermana Mili, vi por ahí, mi tía, hermana Rosa, hermana Yamile, que entonces utilizan el versículo 14 al 19, que es una alabanza digna de esperanza. Él termina con una acción de gracia alabando a Dios. Qué tremendo. Eso fue a través de la página en Biblia que hicimos este resumen. Y ahora quiero contrastarlo, añadir a este comentario. Quiero añadir a este comentario el comentario de Leon Wood. Quiero utilizar este comentario. Este es el libro que está utilizando de texto, además de Bible Commentary. Tengo varios autores y en la parte de atrás, el que le interese puede venir aquí a estudiar conmigo. Y ahí no presto ya libros, ¿sabe, hermano? Porque he tenido experiencia de que no me los devuelven. Yo sé de usted vivo, no se preocupe, yo sí se lo presto y después le pregunto. Pero es importante que lea, hermano, que lea la Biblia y también se envuelva en los comentarios, ¿verdad? En los comentarios bíblicos, que es lo último que se supone que usted haga. Lo primero es leer la Biblia, usted sacar su propia conclusión y después, a lo último, entonces usted compara, ¿verdad? Con los diferentes comentarios bíblicos. Amén. Así que vámonos entonces a Leon Wood. Vamos a pasar por aquí a la gráfica de Leon Wood. La fecha aproximada del escrito de Habacuc, ¿verdad? La fecha aproximada del escrito de Habacuc data del 609 al 598 del reinado de Joaquín. No sé si se acuerdan, uno de los últimos reyes de Israel antes de que fuese conquistado, ¿verdad? Antes de que fuese conquistado Israel, uno de los últimos reyes fue Joaquín. Entonces pues se habla que ya estaba comenzando el periodo de ministerio profético de este hombre llamado Habacuc. Y aquí entonces Leon Wood pues nos habla que estos eran días que habían pasado después de la reforma de Josías. ¿Se acuerdan que yo estoy hablando, creo, con el último profeta Amós? Estoy hablando acerca de las reformas de Josías. Y ya habían pasado los días de prosperidad. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Josías pues todo estuvo bien? Porque Josías se dedicó a hacer lo bueno, no como su padre Manasés ni como su bisabuelo Amós, sino que se quiso... no como su abuelo Amós, sino como su bisabuelo, el rey Ezequías. Él quiso hacer las cosas bien. Pasó el reinado de Josías y ahora entonces vemos que vienen tiempos de perversidad y tensión que se adueñaron del país. Tiempos de tensión, tiempos de perversidad que se avecinaban, ¿verdad? Porque habían hecho las cosas mal. Ahora, si seguimos en el comentario de Leon Wood, que me encanta, uno de los detalles que he encontrado acerca de Habacuc es que Habacuc no es mencionado en ningún otro lugar. Fue algo específico, un momento específico en la historia que apareció este profeta. Y según algunas leyendas, le voy a decir esto, no diga que el pastor dijo que es categóricamente, no, estos son historias de libros apócrifos, ¿verdad? Que no fueron, ¿verdad? Simplemente fueron libros entre los judíos que no pasaron al canon, o leyendas de algunas otras culturas que existían en aquel tiempo y decían, ¿verdad? Que algunos piensan, eso no está confirmado, que a lo mejor se cree que Habacuc posiblemente, no estoy diciendo que él era, fue el hijo de la tsunamita al cual Eliseo prometió y luego resucitó. Eso es una de las posibilidades. No estoy diciendo que es cierto, simplemente es una de las leyendas que se creen de tiempos antiguos. Lo otro es que se cree dentro de los libros apócrifos, uno que se llama Bel y Dragón. Bel y el Dragón. Se dice que Habacuc fue el que le llevó el potaje y el pan a Daniel cuando éste estaba en el foso de los leones. Lo más seguro que él era muchachito, si era cierto esa historia. Pero lo que sí está confirmado
Lo que sí está confirmado por el capítulo 3 y verso 19, que él era un posible cantor, un levita del templo. O sea que además de profeta, este hombre se consideró uno de los cantores levitas del templo. Y eso es basado al capítulo 3, verso número 19. Y algunos aseguran, de acuerdo a la historia, que él era parte de la tribu era hijo de Josué, de la tribu de Israel, ¿verdad? De una de las tribus de Israel, ¿verdad? La tribu de Leví, perdón. De la tribu de Leví, de Israel, él era parte de los músicos, los cantores, y se cree que era hijo de uno llamado Josué. Eso es lo más certero. Las primeras dos, como dije, fueron leyendas de pueblo, de lo que se decía, pero estas últimas dos es de acuerdo al capítulo 3, que se crea que era un cantor, era un levita, profeta, que estaba también fungiendo con la parte profética, además de haber sido parte del ministerio, ¿verdad?, de los levitas en el templo, mi amado hermano. Ahora, si seguimos el libro de Habacuc, los primeros dos capítulos, según Leonwood, como le dije, es un diálogo. Es un diálogo entre Dios y Habacuc. O sea, Habacuc quejándose y Dios contestándolo. Y después pasa luego a hacer se registra una respuesta. La respuesta de Dios sobre el castigo por el pecado. Y ese castigo vendría en forma de una invasión por parte de los babilonios. O sea, hemos estado viendo, mi amado hermano, desde los profetas anteriores, ya se veía desde hace mucho tiempo, siglo IX, siglo VIII, siglo VII, la caída, ¿verdad?, o la conquista de Israel y de Judá por parte de los caldeos. Y aquí viene este hombre a confirmar lo mismo, los caldeos, los babilonios que venían a conquistar al pueblo de Israel. Interesante por demás, mi amado hermano. Y entonces hay un diálogo entre Dios y el profeta, y eso se encuentra del capítulo 1, verso 1, al capítulo 2 y verso 2. Y viene la pregunta, ¿por qué calla Dios ante el pecado? Lo mismo que el otro comentario, pues Leonwood enfatiza, el profeta hace una pregunta y se siente como que Dios estuviese en silencio. Y ahí es donde Dios le dice, no, ahí viene una invasión babilónica. Y ahí es donde viene la queja de este hombre nuevamente, que no podía creer que podían ser los babilonios. Y él entendía, primero callas y no haces nada, y ahora me vas a traer los babilonios. Y él está diciendo, pero es que yo soy Dios, y esta es la forma como se van a hacer las cosas. Se va a llevar a cabo, una vez que Babilonia conquiste, también Babilonia va a ser destruida. Y ahí donde, y voy a explicar nuevamente a los que se están conectando desde ahora, estamos viendo el libro de Habacuc desde 3 puntos de vista. El punto de vista, ¿verdad?, de la página Indubiblia, que la puede conseguir en internet, la página, el libro de los profetas de Israel de Leonwood, y más adelante, próximamente, voy a estar hablando del comentario Biblical Knowledge, que lo traduje algunas cosas del inglés al español, pero más o menos lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algunos que hacen unos énfasis más que otros, ¿verdad? Como por respecto a la respuesta de Dios, que le está diciendo al profeta, ya llegará el momento. ¿Tú crees que yo estoy en silencio? Yo no estoy en silencio, yo sigo trabajando. Llegará un momento, Israel será disciplinado y Babilonia caerá. Y ahí es donde entonces cambia el escenario en el capítulo 3 a la oración de fe. ¿Sabe? Esa oración del capítulo 3 tremenda. Lean, hermano, por lo menos 10 veces. Léase ese capítulo 3 donde habla de la oración de fe de Habacuc. Bien, ahora vamos a entrar a este último comentario, que es el que tengo, que lo damos un poquito más en detalle, ¿verdad? El comentario de Bible Knowledge, y lo voy a estar dando por verso, ¿verdad? Desde el capítulo 1, no me voy a detener, como le dije, simplemente voy a dar la información. Si más adelante usted necesita, ¿verdad?, pues el video esperamos que se grabe completo y usted pueda cesar y darle para atrás, pero yo le pido que primero lea la Biblia, esos 3 capítulos por lo menos 10 veces, para que tenga una imagen en su mente de lo que está sucediendo. Ahora, el comentario de Bible Knowledge nos habla que el capítulo 1, verso 1, dice,
La profecía en la Biblia Reina Valera habla de la profecía, pero hay otras Biblias que hablan de un oráculo, que es un mensaje recibido por Habacuc, y ese mensaje oráculo habla de, en el hebreo se llama mazá, o una carga. Escuche bien esto, no es lo mismo, ¿verdad? Si usted lo lee por encimita, está hablando en el hebreo de un término que se llama mazá, que lo que significa para levantarlo o para quitar su carga. O sea que el mensaje que se le ha dado a Habacuc era para levantarlo, para quitar su carga. Como muchas veces Dios nos da mensajes, nos da palabra que muchas veces al principio es dura, pero cuando la entendemos nos levanta el ánimo, nos da fuerza para poder continuar. O sea que mazá, o el oráculo, o la profecía, o el mensaje, lo que está escrito es una forma para levantar el ánimo, quitar la carga del profeta para que se sienta aliviado. Y ese verso 2 del capítulo 1, según el comentario Bible Knowledge, dice: ¿por cuánto tiempo? Y hace otra pregunta: ¿por qué? Y esas preguntas las repite en el capítulo 1, verso 2, capítulo y el verso 3, y luego las vemos en el verso 13, y después en el capítulo 2, verso 6. O sea que él 2 veces hace la pregunta: ¿por cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué? Y ahí es donde Habacuc trae a colación lo que está sucediendo. Estoy viendo mucha violencia. Estoy ya cansado. En otras palabras, lo que Habacuc estaba queriendo decir era que estaba cansado de ver tanta violencia. Y por eso es que vemos un verso 3 que él dice: ¿por qué me haces ver la injusticia y haces que vea molestia, destrucción y violencia, conducta maliciosa? El profeta estaba cansado de ver injusticia, de ver destrucción, de ver violencia, de ver cosas, conductas maliciosas. Y sobre todo estaba viendo que la ley estaba siendo quebrantada, estaba siendo paralizada, mi amado hermano. Cualquier semejanza con lo que estamos viendo en el tiempo presente, ¿le podemos decir pura casualidad? Bueno, usted dirá en su criterio si lo que está sucediendo en estos momentos con el profeta, lo que sucedió, con el profeta Habacuc, si en algo se parece. Yo creo que se está pareciendo mucho a lo que está sucediendo en el tiempo hoy. Hay violencia, conducta maliciosa, hay injusticia, y muchas veces nosotros los quejamos y Dios sigue diciendo: yo no estoy en silencio. Yo voy a poner las cartas sobre la mesa y voy a poner fin a toda esta maldad y a toda esta injusticia, mi amado hermano. Ahora, el verso 5 del capítulo 1, ahí donde vemos la respuesta: mira las naciones y observa la contestación de Dios. Dios tiene preparado un pueblo. Viene la destrucción para Babilonia. Y ahí es donde vemos el capítulo 1, versos 7 al 11, donde se ve la descripción de lo que era el pueblo de Babilonia. Esa descripción lo que nos habla eran hombres que se sentían que no tenían rivales, eran rápidos por los carruajes, la forma como hacían las cosas. Era un pueblo que estaba en constantes victorias, exitoso. Era un pueblo que se confiaba en su fuerza, bien confiados de ellos mismos, como que ellos dicen: olvídate, nosotros somos los mejores, nosotros vamos a estar haciendo lo que tengamos que hacer porque no hay nadie que nos va a detener. Entonces, ahí es donde viene el verso 2 y 13 del capítulo 1, donde el profeta se hace la pregunta: ¿por qué Dios escoge gente malvada? Es que a veces que nos olvidamos, iglesia, de que Él es un Dios soberano y Él hace como Él quiere. ¿Se acuerdan el tiempo de Sansón? La muerte de Sansón hizo que destruyese al pueblo filisteo. De la forma como ocurrieron las cosas, no eran las que Dios. Yo estoy seguro que Dios no respaldaba la forma pecaminosa de la vida de Sansón, pero fue el canal para destruir los filisteos. Y en estos momentos el imperio más poderoso de la tierra eran los babilonios, que aunque eran malvados, Dios en otra manera le puso eso de conquistar para disciplinar al pueblo. Y eso pasa, mi amado hermano. Hay veces que no entendemos.
¿Por qué se levanta esto? ¿Por qué se levanta lo otro? Y a veces como que no entendemos cómo es posible que yo esté pasando por esto. Y de la persona menos indicada. Es que en los planes de Dios, en la soberanía de Dios, Él hace como Él quiere. Él hace de que Dios no tolera ni acepta el pecado. Él ama al pecador, pero Él no tolera el pecado. Pero si está en una posición que puede disciplinarte, Él lo va a hacer. Porque Él tiene que enseñarle a la gente de que Él es Dios y Él hace como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Ahora, el verso 14 y 15 nos hace la pregunta: ¿por qué Dios promueve gente injusta? No es que Dios la promueva, es que en ese momento dado eran las personas que estaban en poder y eran los que estaban con ambición de ganar, y Dios vio ya de que este pueblo era el que iba a utilizar para conquistarlo. Por ese pueblo malvado de Babilonia también iba a ser destruido. Y ahí es donde vemos el verso número 14, un verso bien interesante, cuando Habacuc le dice: parece que son como peces en el mar sin reglas, que nadie los gobierna. Y ahí entramos al verso 16 y 17, que es simplemente una metáfora comparando, ¿verdad?, las redes de lo que hacían los babilonios, ¿verdad?, con las redes como si fueran sus trofeos, y los idolatraban. Era una forma metafórica para hablar de la idolatría de los babilonios. Esto es lo que habla el comentario Bible Knowledge que hemos aprendido, ¿verdad? Que hay algunos asuntos que se hablan ahí que son formas, figuras metafóricas para traer una enseñanza espiritual, ¿verdad? Así que si seguimos hacia adelante, ahora vamos a pasar al capítulo 2. Ese capítulo 2, déjame ver, ¿quién fue el que me dijo que le gustó el capítulo 2? La hermana Ivy Chacón. Ok, amén. La hermana Ivy Chacón yo no sé si a alguien más le gustó el capítulo 2. Los demás que me han contestado me han hablado del capítulo 3. Pero ese capítulo 2 es bien interesante porque el profeta actúa como un centinela. Él dice: bueno, sobre la guarda estaré, yo estaré y esperaré a ver lo que se me va a decir. O sea, no voy a descansar porque ya yo he hablado con Dios, Dios me ha contestado, hay una situación que está pasando el pueblo, pero yo no voy a descansar hasta escuchar lo que se me va a decir. Y ahí es donde escucha la voz de Dios. Escuchó bien esto. Y le dice: escribe esta revelación y declárala en tablas. Lo que esto sugiere, y la interpretación clásica con respecto a esto del capítulo 2 y verso 2, es que el mensajero debía leerla y correr para esparcir las buenas nuevas a otros. No que el mensajero debía leer mientras corriera, como hay gente que ha interpretado. Y dice: no, que la va a estar leyendo, que corra mientras... No. Eso lo que quiere decir es que una vez tú escuches esta palabra, tú debes de correr para esparcir las buenas nuevas. El verso número 3, ¿qué es lo que significa esto del capítulo 2? Que hay que tener paciencia para recibir la palabra, ya que hay un día y hay una hora señalada. En el capítulo 2 y verso 4, el próximo verso, lo que nos está diciendo, como yo le dije al principio, solo una persona de fe vivirá por haber creído en el mensaje profético anunciado. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. O sea, solamente el que ha confiado en Dios y ha creído en su palabra, en ese mensaje profético, ese es el que se va a salvar. Ese es el que va a vivir. Verso 5 del capítulo 2. Eso es simplemente, mi amado hermano, una descripción de los babilonios que serían traicionados porque le daban mucho al vino. Y ahí, en ese capítulo 2, versos 6 y 8, lo que habla es del despojo de las naciones. Un lamento por la intimidación, cómo las naciones han de ser despojadas. Y ahí es donde habla del lamento, cómo Dios ha hecho, cómo se ha de despojar estas naciones. Y el verso 9 al 11 del capítulo 2, verso 9 al 11, lo que habla es del carácter de los babilonios, que ellos se autoengrandecían. O sea, ellos tenían una intemperancia terrible. Esa gente eran bien idólatras, bien orgullosos, y eran gente que se autoengrandecían. Y ahí es donde sigue
el verso o el poema hablando del capítulo 2, versos 12 al 14, donde el profeta habla o expresa un lamento por la iniquidad, pero algún día, él decía, y esta es la parte que más me encanta de la Sagrada Escritura en esto particular, porque él está denunciando la injusticia, él está denunciando el pecado, él está denunciando la forma cómo ellos hacían los negocios, la cuestión de la economía. Él estaba viendo todo esto. Dios le contesta al profeta y le dice: yo vengo con retribución, vengo a dar juicio. Y entonces vemos este verso número 12 al 14. No sé si a alguien le gustó el capítulo 2, verso 12 al 14. Déjame ver por aquí si alguien me escribió. Si a alguien le gustó algún versículo, me avisa. Pero este capítulo 2, verso 12 al 14, es un lamento donde termina diciendo: por esto de la iniquidad, aunque ha habido esto está mal, esto está mal, esto está mal, los babilonios están haciendo esto, Israel está haciendo esto, Judá está haciendo esto. El profeta decía: pero algún día la tierra será llena de su gloria. Aleluya, qué tremendo esos versículos del 12 al 14, que él decía: yo veo esto, está pasando esto, está pasando, pero él hace un paréntesis. Él hace un paréntesis y dice: pero algún día la tierra será llena de su gloria. Mire, mi hermano, esa es la visión que tenemos que tener nosotros en lo que está pasando hoy. Hay violencia, hay destrucción, hay pecado, hay esto, hay lo otro, pero algún día esta tierra será llena de su gloria. ¿Alguien lo podrá repetir conmigo en esta hora? Estoy viendo esto, Señor. Estoy viendo la maldad. Estoy viendo la injusticia. Estoy viendo violencia. Las noticias están llenas de violencia. Las noticias están llenas de maldad, de pecado. Muchas cosas están pasando, pero yo creo y estoy seguro que algún día esta tierra será llena de su gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor Jesús. Aleluya. Algún día la tierra está llena de su gloria. Y ahí, después del paréntesis, el capítulo 2, versos 15 al 17, pues él sigue hablando de la indignación. Otro lamento por la indignación, por la inmoralidad y la embriaguez. O sea que antes del verso 12 y 14 vemos las quejas, los lamentos. Y después del capítulo 2, 15 al 17, vemos también lamentos e indignación. Y entre esos capítulos, entre esos versículos, vemos un profeta positivo, iglesia. Este es el mensaje del capítulo 2. Que veas lo que veas, que la gente diga lo que diga, que la gente haga lo que haga, que la gente esté andando como si Dios no existiera. Créelo, que esta tierra será llena de su gloria. Aleluya, bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Verso 18 al 19. Vamos a leer. Me gustaría leer en esta hora. Déjame buscar por aquí ese verso bíblico que me encantó. También del capítulo 2. Capítulo 2, verso. Vamos a verlo. Alguien lo está leyendo por ahí, hermano. Alguien lo está leyendo conmigo para estar seguro que estamos en el mismo texto. Capítulo 2 del libro de Habacuc, verso 18. Vamos a leer al 20 para que usted vea, porque quiero que lo vean desde esta perspectiva, ¿verdad? O de esta forma. El verso 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su palabra. Tremendo, ¿verdad? ¿De qué vale tú que estás envuelto en la idolatría, que están fundidas esas estatuas y lo que enseña son mentiras, que son imágenes mudas? Ay, santo Dios, qué mensaje. Mire lo que dice el verso número 19. Ay del que dice al palo: despiértate, a la piedra muda levántate. ¿Por qué podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Está hablando en contra de la idolatría. Escuche bien esto. Está hablando en contra de la idolatría, que eso es lo que tiene las naciones, ¿verdad? Ciegas, porque están confiando en ídolos de madera, de cerámica, y están ciegos.
Pero vemos en una forma poética el verso número 20, si alguien lo tiene conmigo. La versión Reina Valera dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo no sé si a alguien le gustó ese verso, pero a mí me encantó ese verso. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, mi amado hermano. Y otra versión en inglés, la Biblia King James, dice but the Lord. O sea, yo lo veo diferente. Está diciendo más Jehová, está diciendo que Jehová, pero en el inglés dice but. O sea, lo que me quiere decir el but es pero. Lo que está diciendo que aunque esté la gente haciendo imágenes, aunque esté la gente pecando, aunque esté la gente mintiendo, aunque la tierra está llena de violencia, aquí me está diciendo este verso, but, o sea, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Esto está tremendo, mi amado hermano. Te está diciendo que aunque esté pasando lo que esté pasando a tu alrededor, que haya pecado, que haya maldad, que haya violencia, Jehová está sentado en su trono de gloria. La tierra es el estrado de sus pies, el cielo es el trono de mi Dios, que aunque la gente haga lo que haga, mi Dios todavía reina, mi Dios todavía tiene el control, mi Dios todavía tiene el poder, mi Dios todavía tiene autoridad, y toda la tierra tiene que callar ante su presencia. Oh, santo es el Señor Jesús, aleluya. Bueno es el Señor, qué tremenda es esta palabra. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, veamos lo que veamos, experimentemos lo que experimentemos, nos hagan lo que nos quieran hacer, Jehová está en su santo templo. Él sigue gobernando, él sigue teniendo el control. Aleluya, qué bueno es el Señor. Gózate, iglesia, en esta hora. Ahora vamos para el capítulo 3. Wow, esto ya se está acabando. Deme unos minutitos, ¿verdad? Paciencia conmigo, usted sabe, ¿verdad? Esta barquilla es tremenda, ¿verdad? Cuando nos pegamos aquí. Vámonos al capítulo 3 para terminar. Si usted vio, hay una expresión que se llama sigionot en esos primeros versos, porque esa es una forma de los levitas que utilizaban para sus instrumentos y sus notas musicales. Cuando tenga tiempo, vea el capítulo 7 del salmista David, para que usted vea el capítulo 7 el salmo número 7, véalo para que usted vea que comienza de la misma manera. O sea, era un estilo, una nota musical, como introducían los levitas sus cánticos, ¿ves? Y ahí es donde estamos a este famoso capítulo 3, que yo sé que a muchos les gusta. A muchos les gusta este capítulo 3, ¿eh? ¿Y qué nos habla el capítulo 3? Sencillo, vámonos a la palabra. Capítulo 3, verso número 2. Ahí es donde vemos al profeta que él escucha acerca de la disciplina Judá y la destrucción de Babilonia. Eso está, vamos a leerlo por aquí en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué escuchó? La disciplina de Judá y la destrucción de Babilonia. Él dice, y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya. Le está diciendo a Habacuc, oh Señor, ya yo escuché lo que va a pasar con Judá. Ya yo escuché lo que va a pasar con Babilonia. Te pido, Dios, que avives tu obra en medio de este tiempo. Que aunque Judá ha sido bien indisciplinado, que aunque Babilonia ha sido bien terrible, un país pecaminoso, pero te pido que avives la obra en medio de los tiempos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Que estamos viendo destrucción, que estamos viendo violencia,
que estamos viendo cómo el pecado está campeando con su respeto, que estamos viendo tanta maldad. Lo que le tenemos que pedir a Jehová en estos momentos, iglesia, aviva la obra en medio de tus tiempos. Llénanos con tu Santo Espíritu, sacúdenos con tu poder, sacúdenos con tu presencia. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Gózate, hermana Diana Valdepeña, saludos al brother, gózate, Yamile Ibi, gózate en la presencia del Señor. Estamos en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Él dice: oh Jehová, yo he escuchado tu palabra y temí. Aviva la obra en medio. Esta es una forma poética. Imagínense en una prosa, en medio de un cántico. Él lo está haciendo en medio de un canto, en un siginot. Está expresándole al Señor: oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo más interesante y lo hermoso es que le está diciendo, el profeta le está diciendo a Dios: en la ira acuérdate de tu misericordia. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Y los que se dieron cuenta en el verso 3, los que están conmigo, el verso 3, levantando la manita por ahí, diciendo amén o diciendo yes o algo. ¿Alguien vio la expresión Selah por ahí? Levantando la manita. A ver quién es el primero que me levanta. A ver quién es el primero que me levanta la manita por ahí diciendo: ya yo lo vi, dice Selah. Vamos a ver. ¿Alguien vio la expresión Selah por ahí? Levántame la manita por ahí, de esos dibujitos, diga yes o diga amén, el primer amén. ¿Vio la expresión? ¿Alguien vio la expresión que dice Selah? Yo sé que sí, que hay gente que ha visto esa expresión Selah. Selah, lo que significa pausa. Escuche bien esto, que eso era una forma también en el estilo de los salmistas para escribir. Eso lo que significaba era pausa y meditación. Que lo que sucedía que había un cambio de escenario entre estrofas. En una forma, en una forma o un estilo literario, poético, usted lo va a ver en los salmos, porque lo que hacen eran que los judíos se detenían a meditar en lo anterior y luego venía como un cambio de escenario. Estamos viendo, mi amado hermano, como dije, Habacuc era un levita. Habacuc era profeta, pero también era levita de los hijos de Josué. Está hablando aquí. Habíamos hablado hace unos minutos atrás. Y les estoy enseñando, mi amado hermano, que Selah, que eso está en los salmos, lo que significa una pausa, una meditación. Y viene ahora un cambio de escenario. Cuando vemos la expresión, he aquí, dice el profeta: aviva la obra. Él estaba en una meditación. Eso se supone que se entra en una meditación en forma, ¿verdad? Como cuando usted está escuchando un cántico, cuando usted está escuchando algo con una melodía, usted está concentrado en eso. Y ahora se detiene el profeta y dice Selah. O sea, ahora viene, aguántate, que viene turbulencia, como dice un predicador por ahí. Aguántate, que viene turbulencia. De ese versículo 1 al 3, ahora vamos a pasar a los versos del 4 al 9, donde hay otro Selah, ¿verdad? Hay un Selah, hay dos Selahs aquí, 2, 3, yo veo 3, yo no sé si alguien ve más de 3 Selahs aquí, pero ya pasamos uno. Ahora viene del verso 3 al verso 9, y está diciendo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el Selah está en el mismo medio del verso 3. Y está diciendo su gloria. Ahora estamos viendo un cambio de escenario. Estamos viendo que de un cántico especial sublime, ahora estamos viendo la llegada, la manifestación del Dios Todopoderoso, del Adonai, del Elohim. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Estamos viendo la llegada, la presencia del Dios Todopoderoso, mi amado hermano. Y por eso es que dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes. Hay un coro, yo creo que de esto, ahora que me acuerdo, hay un coro, un himno que dice así: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían
de su mano. Y me acuerdo que el coro termina diciendo, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. O sea que este Selah, o el cambio de escenario, lo que está dando un marco escénico de la gloria, de la presencia de Dios cuando inunda un lugar. De un cántico, una estrofa, ¿verdad? Una nota musical, estamos viendo en estos momentos una pausa donde se le da un énfasis a la gloria de Dios. Y está diciendo que, verso número 5, delante de sus rostros iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tierras de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Wow, estamos viendo la presencia de Dios, lo que sucede a su llegada. Los montes tiembla, se sacude el mundo, se sacude las esferas, su presencia. La tierra tiembla, iglesia. ¿Y qué sigue diciendo el profeta? ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Esa es una forma metafórica de decirlo, lo que está sucediendo. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Porque esto me habla de gente. Esto es una forma metafórica de hablar de la muchedumbre, de hablar de los líderes, de hablar de su poder, de la autoridad que tienen. Y está diciendo, se descubrió enteramente tu arco. Y vamos a hablar de eso. De tu arco, los juramentos a las tribus fueron para palabras seguras. O sea, este Selah, o sea, esta segunda estrofa, que hay un Selah, está hablando de la aparición, la presencia de Dios que vino en ese momento para juzgar al pueblo con autoridad y con poder. Estamos hablando de presencia majestuosa. Estamos hablando de la llegada de Dios, verso número 3. Estamos viendo del verso 3 al 7 la apariencia metafórica de nuestro Dios. Cómo Él hace las cosas. Y el verso 8 habla de el juicio de Dios en naturaleza, en una forma metafórica, como dije. Y ahora, si usted busca Deuteronomio capítulo 32 y verso 42, eso tiene un contraste con este verso número 9 que dice, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Si usted me busca Deuteronomios capítulo 32 y verso 42. 32-42. Vamos a ver si ya lo consiguieron. Díganme un amén por ahí para saber que están conmigo. 32-42 de Deuteronomio dice, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devoraré carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a sus pueblos, porque él vengará la sangre de los siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Está hablando, ¿verdad? Del juicio que vendría en contra de sus enemigos. Y los autores han hablado de que el profeta lo que estaba utilizando metafóricamente expresiones de la ley o de la Torá de Moisés en contra de los que se levanten en contra del pueblo de Dios. Y por eso es que vemos este paralelismo entre este capítulo y el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Y ahí entramos en otra figura literaria. Otra figura literaria que se encuentra en Habacuc es la personificación. Según el capítulo 3 y verso 10, vemos otra figura literaria que dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Cuando un monte tiene temor, o sea, eso es una forma de decir, lo que se llama una personificación, y en este caso está hablando de los lugares altos, o sea, de los reyes, o sea, de los gobiernos.
Y está diciendo, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto sus manos. Tremendo. Y ahora, si usted se dio cuenta de lo que se han adelantado y han visto el versículo, del versículo 12, del capítulo 3, el verso número 11. Le voy a darle 30 segundos. A ver a qué usted se acordará o qué le vino a la mente. ¿Qué pasaje en la Biblia? Escuche bien esto. Quiero hacer esta pregunta para ver si hay alguien ahí que está pendiente. ¿Qué pasaje en la Biblia nos recuerda el verso número 11? Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de ese verso número 11. A ver qué nos recuerda. Vamos al primero que lo escriba aquí. Vamos a ver de los que están conmigo. Vamos. ¿A qué nos recuerda este capítulo 11? Este versículo 11, capítulo 3. Vamos a ver, aquí alguien por ahí, Ivy, Willy, Manadiana, vamos a ver. ¿A qué se acuerda usted ese verso 11 del capítulo 10? ¿A qué otra historia usted la puede asimilar? Es más, se la voy a leer, vamos a ver. Ya la hermana Esther lo dijo. Dice aquí, eso le acuerda a Josué. ¿Y en qué parte de Josué vimos eso? En el capítulo 10, verso 12 al 13. Capítulo 10, versos 12 al 13. Cuando Josué, dice la escritura, que se detuvo el sol en un lado y la luna en otro. ¿Verdad? El mismo escenario. O sea que el profeta, el levita, se está recordando de los tiempos de Josué. Cuando se detuvo el sol, cuando se detuvo la luna. Por eso aquí vemos rapidito, y vuelvo y repito, Habacuc capítulo 3, cuando dice el verso número 11, cuando dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Wow, tremendo, ahora que usted vea, tremendo. Y dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿De qué está hablando? De lo que Dios hace por su pueblo. Con toda nación que se levante, con toda nación que se levante, Él protege a su pueblo. Con furor trilla a las naciones. Él sale para socorrer su pueblo. Traspasa la cabeza de la casa de los impíos y descubre el cimiento hasta la roca. Santo, qué bueno está eso. Y ahora, para terminar, ¿verdad? Este es el último Selah, ¿verdad? El tiempo pasa rápido, mi hermano. Y, ¿verdad? Queremos ser, estamos conscientes, ¿verdad? De la hora. Vamos a ver. Del verso 14, vemos el último estribillo de este lamento, de este Sijinot, que era parte de una nota musical, que yo sé que varios cantantes la han cantado por ahí, pero tengo que decirlo, porque esto yo sé que es uno de los versículos más famosos, que más le gusta a la gente escuchar y citar, ¿verdad? Porque él dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Y mira lo que dice el profeta recordando. Dice, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. ¿De qué nos está acordando esto? Del Éxodo. Nos está acordando de la situación cuando Él los liberó allá, cuando se dividieron las aguas, ¿verdad? Y está diciendo ahora, oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cualquiera, ¿quién no se entremece ante la presencia del Señor? Yo le aseguro, mire hermano, de los que están escuchándome, yo sé que ninguno estuvo en esos tiempos bíblicos, ninguno, ¿verdad? Porque han pasado más de 2000 años. Pero cada vez que meditamos en lo que Dios hizo en un pasado con su pueblo, nos estremecemos, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y esto lo estaba viviendo Habacuc, se estaba recordando el Éxodo, cuando fue libre el pueblo, cómo las aguas se dividieron y cómo todo su ser comenzó a temblar.
Y ahí está diciendo: oí, se me conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y delante de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Qué tremendo. Aquí vemos que el profeta entendió el mensaje. Dios le había dicho: mira, estate tranquilo, ya yo tengo un plan con respecto a Judá, ya yo tengo un plan con respecto a Babilonia. Tú tienes que aprender a esperar en mí, tú tienes que aprender a confiar en mí. Y ahora vemos la actitud de Habacuc en este verso que está diciendo. Habacuc está diciendo: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus ropas. Él está diciendo, en otras palabras: ya yo escuché la voz de Dios, ya yo escuché lo que Dios hizo, ya yo sé lo que Dios hizo. Ahora me toca esperar y ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios prometió. ¿Qué nos está diciendo? Aunque haya violencia, aunque haya pecado, aunque haya injusticia, aunque haya lo que haya, siéntate, espera, que Dios está peleando por ti. Él no te dejará solo, Él no te dejará desamparado, Él te cuidará, Él te guardará, Él te pondrá sobre roca firme y estarás seguro. Alabado sea Dios en esta hora. Terminamos con la famosa expresión: cuando suba el pueblo del que invadirá sus tropas. Y ahí es donde viene el profeta en una forma como un levita, ¿verdad? Aunque era un lamento, en una forma poética. Ahí es donde él dice: aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Aleluya. Aunque haya violencia, aunque haya maltrato, aunque haya escasez, como la está viendo en el tiempo presente, donde están limitando las cosas, el profeta decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Vamos a ver cómo lo dice esta versión, traducción, lenguaje, palabra de Dios para todos. Vamos a ver este Selah en palabra de Dios para todos. Dice, en palabra de Dios para todos, dice: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan el alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo. Mira lo que dice esta versión: así y todo, yo me alegré en el Señor, el Dios que me salva. Aleluya. Así yo me gozaré en el Señor que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Aleluya. En medio de la turbulencia, en medio de la escasez, en medio del hecatombe, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Con todo y eso me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Él hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace caminar. Yo no sé por lo que tú estés pasando, por la turbulencia. Todos estamos pasando una misma, esto de la pandemia y los rumores de una gran violencia a nivel nacional, saqueos, violencia. Pero de una cosa sí te puedo decir, estoy seguro: el Señor es nuestra fortaleza. Él hará nuestros pies como de sierva o de venado, dice aquí, y nos subirá a lo más alto y estaremos con Él, y no nos hará daño nada lo que suceda. Él es nuestro guardador, Él nos guía, Él nos protege, mi amado hermano. Así que estos versos que hablan del ministerio de Habacuc, estos versos 16 al 19, nos enseñan que tenemos que estar quietos en medio de la angustia. Nos enseña que aunque hubo un contraste, ¿verdad?,
entre lo físico y espiritual, que a lo mejor el profeta estaba pasando necesidades como usted y como yo, pero tenemos las fuerzas del Espíritu. Y vemos la reacción del profeta y vemos que la fuente de la fortaleza en medio de las circunstancias se llama Dios. Sigue siendo Dios, mi amado hermano. Así que en esta hora yo te invito, ¿verdad?, que reflexiones. Aquí te pongo nuevamente, ¿verdad?, esta gráfica como para simplemente dar un último repaso. La historia del profeta Habacuc, ¿verdad? Lo que sucedió, la visión del profeta, que significa, Habacuc significa el guerrero, el que abraza. Que aunque Babilonia se creía los únicos, Judá estaba haciendo mal, Dios hizo lo que tuvo que hacer para disciplinar su pueblo y también sacar del medio a un pueblo terrible como era Babilonia. Hubo un contraste entre el pasado, el éxodo del pasado de Faraón, y Dios le muestra un nuevo éxodo al profeta Habacuc. Gloria al nombre del Señor. Así que damos gloria y damos honra al Señor por todas sus bendiciones. Le damos gracias a usted por habernos escuchado. Si tiene alguna pregunta, puede hacérnosla en confianza. El video se va a estar subiendo nuevamente para que usted lo pueda ver completo. Se va a estar subiendo a YouTube. Y lo que tiene que hacer es darle pausa, meditar en lo que he hablado o apuntar. Y sigue, gloria al nombre del Señor. La semana que viene, pues seguiremos con los profetas menores, ¿verdad? Ya tenemos listo, como dije, queremos terminar hasta Malaquías, ¿verdad? Queremos acabar con estas lecciones. Ya entraremos al último profeta. Ya la semana que viene entraremos al último profeta del siglo VII, que era el profeta Sofonías. Así que, gloria al Señor. Estuvimos hablando de Nahum, de Habacuc, ¿verdad? De Miqueas, de Amós, de toda esta gente. Ahora vamos a estar hablando del profeta Sofonías la semana que viene. Así que le esperamos. Este fue el pastor, amigo, ¿verdad?, de la iglesia cristiana Unción y Poder, que se despide dándole las gracias y dándole la gloria al Señor por todas sus bendiciones. Que pasen todos muy buenas noches. Padre, gracias, te damos gloria, te damos honra por esta bendición. Recibe toda la gloria. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, y puedan tener sueño formidable, Dios mío, Padre, en tu presencia. Señor Dios mío, Padre, aleluya, meditando en estos pasajes tan hermosos que hemos estado hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.